Estudiantes, buenas noches. Continuamos la clase de manejo y utilización de especies forrajeras tropicales y ya con la idea en esta clase corta de terminar el capítulo de fertilización. Habíamos quedado en la clase pasada en continuar con la clase de lo que llamamos bioabonos. Los bioabonos se consideran como la multiplicación de medios acuosos, los llamados caldos microbianos. Estos bioabonos también se pueden multiplicar en medios sólidos, que son compost, un nombre compost, la turba o el suelo. Y básicamente son cultivos de microorganismos benéficos que se cultivan en medios acuosos o en medios sólidos. Como el suelo tiene microorganismos aerobios y anaeróbicos y también facultativos, pues la idea es preparar tanto caldos microbianos aerobios o anaeróbicos. Yo tengo una formulación que les voy a presentar enseguida, que es básicamente pensando en fincas ganaderas. De estos bioabonos y caldos hay bastante literatura, bastantes formulaciones, pero esta es tal vez la más sencilla para ganaderías, porque como se van a dar cuenta, los insumos que se requieren son muy comunes o comunes en fincas ganaderas. Esta formulación es aeróbica o anaeróbica. Usted puede hacer caldo con esta misma formulación, sea en un medio aeróbico o en un medio anaeróbico. La idea es tener ambos caldos, uno aeróbico y otro anaeróbico. La formulación es con estiércol fresco de quino bovino. Se recomienda que sea fresco porque ya muy descompuesto pues realmente no multiplica muy bien, no es un sustrato adecuado para multiplicar los microorganismos. 50 kilos de estiércol fresco, 150 litros o kilos de agua natural, preferiblemente, o sea, agua lluvia, agua de ríos, quebradas, que no esté pues muy contaminada. Esto para evitar la presencia de cloro que pueda afectar algún crecimiento microbiano deseado. 1 litro de leche, pero leche cruda, que simplemente es un medio de cultivo de estos microorganismos. Las fincas inclusive que no son productoras de leche, generalmente se ordeña algún animal para consumo de la casa de los vivientes. También 1 kilo de melaza, en caso de que no se tenga, que generalmente en las fincas se tiene para alimentación de los equinos. Se puede derretir panela o harina de maíz, o harina de arroz, o harina de yuca, también como sustrato que ayuda a la multiplicación de los microorganismos que nos interesa multiplicar. Se recomienda una caneca plástica, una caneca de aluminio, pues, o metálica, perdón, que puede soltar óxido o pintura. También se habla que no sea roja ni amarilla porque estas pinturas pueden tener algún desgaste y contaminar el caldo por esta pintura. Revolver con pala de madera para evitar pues también el desprendimiento de algún material de la caneca y agitar diariamente por 5 minutos. Este caldo puede usarse 15 días después. El estiércol, ya tal vez lo mencioné, debe ser recolectado de forma rápida para evitar contaminaciones
y obviamente proceder de animales sanos, que no sean animales que estén en aplicación de antibióticos ni medicamentos, porque esto puede, un estiércol con antibióticos puede impedir el desarrollo de los microorganismos. El caldo está muy contaminado, es mejor aplicarlo a pilas de compost antes de la fase termófila del compost. Este caldo puede contaminarse porque aquí no hay selección de bacterias, aquí pueden estar los coliformes también creciendo. Digamos, esa es la parte no muy deseada de estos caldos. Este mismo caldo puede hacerse anaeróbico. Ya en condiciones anaeróbicas tiene la ventaja que estos coliformes, o en general las bacterias, algunas de las bacterias coliformes son aeróbicas, entonces en un medio anaeróbico no crecen. Tiene la misma formulación, pero simplemente se aísla del aire y el oxígeno en una caneca o bolsa plástica. También se puede hacer en bolsa plástica, pero de buen calibre, con la desventaja que puede romperse. Esta bolsa se cierra herméticamente y la caneca o la bolsa se le pone una manguera plástica de media pulgada que evacúe los gases que se van produciendo. Esto es como una especie de rumen, de, de productor de biogás. Entonces van extrayendo los gases producidos, que básicamente son gas natural, metano principalmente. Esta a los 30 días aproximadamente se utiliza, se destapa sin diluir en agua, puede servir como fungicida o diluido 3 partes de caldo por 10 de agua para aplicar al suelo. Es muy común que en estos caldos, cuando uno los abre, pues obviamente el olor no es muy agradable, especialmente el anaeróbico, y algunas veces se observan ya el desarrollo de huevos de moscas que han eclosionado, pero ya pues la larva está muerta. Estas son unas fotos de un caldo aeróbico y ya el caldo anaeróbico con la manguera que expulsa los gases. Esta manguera en el extremo donde termina afuera se recomienda introducirla en una botella con agua. Esto nos ayuda primero a que no haya aire dentro del caldo. Segundo, es un indicador del proceso porque se empiezan a ver burbujas en la botella con agua donde metemos la manguera y es un indicador de que el proceso se está llevando a cabo. Cuando ya deja de burbujear quiere decir que se acabó el sustrato. Agregamos más o lo beneficiamos. Y pueden observar lo que se hace con los extremos de la manguera dentro de una botella plástica de envase gaseoso. Este tipo de caldos lo hacemos en la finca de la universidad donde hacemos la práctica integradora. El caldo puede aplicarse al suelo, a la hojarasca, pilas de residuos de compostaje, como aceleradores de la descomposición. Y también, como lo mencioné, tiene efectos fungicidas o fungiestáticos cuando se usa sin diluir. Estos caldos pueden enriquecerse con minerales que generalmente se consiguen en el mercado en las tiendas de químicos. Se consiguen en forma de sulfatos. Entonces se puede enriquecer con sulfato de cobre, sulfato de zinc, sulfato de magnesio, a razón de 2.5 gramos por litro de caldo. En aplicación al suelo se diluye una parte del caldo por 10 de agua. Para cultivos y en pastos la dilución es 1 a 3.
Los caldos microbianos aerobios aplicados foliarmente en bajas concentraciones, o sea, de una dilución de 1 en 10 o 1 en 20, estimulan el crecimiento de la planta. Estos caldos, como estamos aplicando microorganismos vivos, se deben aplicar con buen humor en el suelo y en horas de la tarde para que el sol no esterilice nuestro caldo. Entonces realmente ya no nos queda sirviendo. Se recomienda rotar el uso de caldos aerobios y anaerobios para, pues, para enriquecer el suelo con los dos tipos de bacterias aeróbicas o anaeróbicas. Y en descomposición de residuos se sugiere la dilución 1 en 3 y combinar tanto caldos aerobios como anaeróbicos. Cuando uno saca el caldo, la parte líquida, la fase líquida de la bolsa o la caneca, en el fondo queda un lodo. Este lodo puede servir como abono orgánico o simplemente darlo como sustrato para preparación de otros abonos o simplemente va al compostaje. Este es un trabajo que hizo Crocovica en Santander en pie de cuesta, donde se midió la incidencia del caldo microbiano en la producción de forraje braquiaria de cumbres. Se comparó con urea, se aplicaron caldos aeróbicos o anaeróbicos, se hizo una mezcla de caldos, se aplicó también compost y un testigo absoluto. Como observamos ahí, la mejor rendimiento en producción de forraje la tuvo el caldo microbiano anaeróbico, aunque sin diferencia estadística significativa con el aeróbico ni con la urea. Entonces podría uno aventurarse a decir que reemplazó la urea. Este trabajo fue un trabajo serio hecho por Crocovica. La mezcla de caldos no obtuvo los mejores rendimientos y el compost también fue un buen fertilizante de praderas, todo muy cercano, sin diferencia significativa. Todos los demás estuvieron por encima del testigo absoluto, que no tuvo diferencia con la mezcla de caldos. Yo no les sabría decir en este momento, porque no tengo el trabajo completo a la mano, qué pasó con la mezcla de caldos. Parece que se hubieran neutralizado estas mezclas. Es posible que el caldo anaeróbico, al entrar en contacto con el oxígeno, pues pierda muchas de sus propiedades. De todos estos abonos que se pueden preparar, ya sea edáficos o foliares, hay uno muy conocido en agricultura orgánica, que es el supermagro. Este es un abono desarrollado en Brasil por un ingeniero agrónomo de apellido Magro, por eso se llama supermagro. La formulación son 50 litros de agua, ojalá agua natural, 30 kilos de estiércol de vaca, 21 litros de melaza, perdón, disculpan, 4 kilogramos de ceniza de leña, 3 kilos de levadura, 100 litros de suero de leche, que son las fincas donde se hacen derivados lácteos o queso artesanal de las fincas sobre este suero de leche, 3 kilos de roca fosfórica,
2 kilos de sulfato de zinc y 2 kilos de cloruro de calcio, dos kilos de sulfato de magnesio. Miren que es un caldo o un abono líquido muy enriquecido. Ya tenemos, vamos con fósforo, sin calcio, magnesio. El estiércol de vaca es la fuente de nitrógeno. Medio kilo de sulfato de manganeso. Un kilo y medio de bórax, que es una fuente de oro muy importante para el desarrollo, el crecimiento de los cultivos. 100 gramos de molibdato de sodio como fuente de molibdeno, 300 gramos de sulfato de cobre, pues tenemos cobre, molibdeno, manganeso, magnesio, calcio, zinc, azufre, fósforo y nitrógeno. Esto es tomado del libro del Dr. Jairo Restrepo Rivera, El ABC de la agricultura orgánica. Dr. Jairo Restrepo es una eminencia mundial en fertilización orgánica y tiene unos videos en YouTube que los invito a que los miren, los busquen, muy interesantes. Y este libro, El ABC de la agricultura orgánica, también se consigue en internet. ¿Qué se hace? Esto tiene unas fases. El primer día se coge una caneca de 200 litros, lo mismo de 55 galones. En 50 litros de agua se mezclan con 30 kilos de estiércol fresco de vaca, de boñiga, 100 litros de suero y 3 kilos de levadura y 4 kilos de ceniza de leña y 3 kilos de melaza. Eso se hace el primer día. Esto se mezcla bien, se tapa herméticamente el tambor y se coloca una botella de plástico con agua para capturar el gas que sale. Esto se hace en condiciones anaeróbicas. A los 7 días se agregan 3 litros más de melaza y 2 kilos de sulfato de zinc. Luego a los 14 días se agregan 3 litros de melaza y 2 kilos de cloruro de calcio, fuente de calcio. Aquí hablan de cloruro, pero puede ser carbonato de calcio, que es el producto más barato para adquirir. A los 21 días, 3 litros de melaza más 2 kilos de sulfato de magnesio. A los 28 días, 3 litros de melaza más medio kilo de sulfato de manganeso. A los 35 días, melaza y el bórax, kilo y medio. A los 42 días, 3 litros de melaza más 100 gramos de molibdato de sodio y 300 gramos de sulfato de cobre. Toda esta mezcla, todo esto que ya tenemos listo, que fue agregado todo esto paulatinamente, se coloca el tambor en la sombra en temperaturas que no sobrepasen los 40 grados. Se espera mínimo 40 días de fermentación anaeróbica y luego se abre y se verifica su calidad por el color y el olor. Si tiene un color azul violeta y olor
a putrefacción no funcionó bien el preparado. Si el color es ámbar, color miel, translúcido y olor a fermentación, resultó ser un buen preparado. Se aplica por cada 100 litros de agua, se agregan de 50 a 10 litros del supermagro, esta dilución. Debe colarse antes de mezclarlo con el agua, generalmente se usa un colador grande, plástico o metálico, o también un costal de polipropileno o una tela también se puede usar, una tela que no sea muy densa. Se aplica a la copa de los árboles o vía foliar. Esta es aquí una muestra de un super magro ya listo, se ve el color que mencionaba el autor para que tengamos un producto de buena calidad. Vamos a hablar de sustancias húmicas. Las sustancias húmicas las produce el suelo. La descomposición regulada de la materia orgánica a largo plazo produce sustancias húmicas. Nosotros podemos aprovechar esto y extraer sustancias húmicas del suelo. De hecho, estas sustancias se venden comercialmente en forma líquida o sólida. Esto lo podemos extraer de suelo rizosférico, que llamamos tierra de capote, suelo orgánico. Puede ser de un compost, de un lombricompost, de una turba, que es la tierra negra formada de condiciones anaeróbicas, o de los remanentes sólidos de los caldos microbianos, de los lodos que hablamos anteriormente. ¿Cómo podemos extraer estas sustancias húmicas? Pueden ser soluciones alcalinas de hidróxido de sodio, hidróxido de potasio. Esto lo venden en los almacenes de químicos. O es la famosa soda cáustica, el hidróxido de sodio. Un volumen de sustrato sólido por 10 volúmenes de la solución del extractor en agua, que se preparan a razón de 200 gramos de estos extractores, de estos hidróxidos, por 10 litros de agua. La urea también trae sustancias húmicas, a razón de 500 gramos por litro de agua. Por eso cuando uno abusa de la urea y llueve mucho, lo que hace es extraerle al suelo las sustancias húmicas y llevárselas fuera del alcance de las raíces. Esto se agita diariamente, la mezcla por cada 4 días y se filtra 5 o 6 días después. Y obtenemos unas sustancias húmicas que son muy importantes como promotoras de desarrollo radicular especialmente. Se aplican enérgicamente a razón de 5 a 20 litros por hectárea o foliarmente en dilución de unos 50 litros de agua, una parte pues de la sustancia húmica diluida en 50 litros de agua o hasta 200 litros de agua. Hablemos algo de las micorrizas. La micorriza como tal no es un fertilizante, pero es un excelente medio de ayudarnos a que las plantas se nutran mejor. Todas las plantas se asocian con micorrizas, con excepción de algunos pocos géneros. Y son muy importantes en el porcentaje de movilización de fósforo en el suelo y de otras sustancias, también de agua, de otros minerales, de nitrógeno. Pero la importancia radica mucho en la movilización que hacen de fósforo. Estos son trabajos hechos por el CIA de pastos braquiarias. Los pastos se asocian muy bien con micorrizas y siempre debemos tener en cuenta en una siembra de pastos aplicar micorrizas. Aunque ya están en el suelo, generalmente están en bajas cantidades en suelos muy intervenidos por el hombre. Aquí tenemos una medición que se hizo en braquiarias. En macetas, en gramos por maceta, peso de la parte aérea. M es micorriza, NM no micorrizado.
peso seco de la raíz y porcentaje del fósforo utilizado en el suelo. Miremos estos resultados. Aquí en Brisanta, en Marandú, miren esto, es espectacular. Y ya esto no hay que explicar más el beneficio de las micorrizas en pastos. El peso seco de la parte aérea, que es el forraje, 4,84 gramos versus 0,30 gramos. El peso seco de la raíz, 2,07 gramos versus 0,18 gramos. Y el porcentaje de fósforo utilizado fue de 17,3% versus 1,6%. El Brachiaria decumbens que utilizamos comercialmente, que es el cultivar Basilis, también vemos los resultados muy similares y muy contrastantes, lo que es tener un pasto micorrizado y un pasto no micorrizado. En peso de la parte aérea de la raíz y en el porcentaje de utilización del fósforo. En el pasto de que es el pasto llanero, también los resultados son muy contrastantes. Y en el humidícola, también igualmente es bastante contrastante. Entonces con esto, muy importante que siempre consideremos la micorrización cuando vamos a renovar o a sembrar praderas. Hay otros biofertilizantes importantes que vale la pena mencionarlos, que por el desarrollo de la biotecnología agropecuaria en los últimos años han tomado mucho auge, que son los microorganismos promotores del crecimiento vegetal. Generalmente son bacterias y algunas veces hongos, pero principalmente son bacterias. Los que más se han trabajado son del género Azospirillum, bacterias del género Azotobacter. Estas bacterias son fijadoras de nitrógeno en vida libre, es decir, no tienen que asociarse con la raíz como el rizobio. Promueven el crecimiento de la raíz, el crecimiento de la planta, fijan nitrógeno atmosférico, inducen a la raíz a producir hormonas del crecimiento vegetal. Ya se comercializan ya como producto ya que se puede utilizar en agricultura. Tenemos bacterias endófitas, que es otro concepto interesante que se ha descubierto en las últimas décadas. Estas bacterias endófitas ya pueden escalarse comercialmente y se ha descubierto que no solamente protegen a la planta, que ya están dentro de la planta, entre las células de la planta están estas bacterias. Les decía que no solo protegen a la planta de infecciones, sino que también promueven su crecimiento. Se han estudiado ya en plátano, en banano, caña de azúcar. Falta más investigación en pastos, aunque el CIA ya está trabajando en el tema. Y lo que llamamos microorganismos solubilizadores, que son básicamente bacterias y algunos hongos, se refiere a solubilizadores especialmente de fósforo, que es el gran problema en el suelo. El suelo puede tener mucho fósforo, pero está fijado, está insoluble. Y estos microorganismos hacen el trabajo de solubilizarlo en la rizosfera y hacerlo disponible para las plantas. También microorganismos descomponedores. Estos básicamente ayudan a procesos de compostaje y también se pueden utilizar en la descomposición de residuos orgánicos en plantaciones. Hay ciertos residuos vegetales muy recalcitrantes, muy difíciles de descomponer naturalmente, y estos microorganismos nos ayudan a esto.
Estas bacterias no simbióticas, ahí vemos el Azotobacter y el Azospirillum, requieren condiciones de buena humedad, son completamente aeróbicas, buen oxígeno, una temperatura más bien, digámoslo así, cálida. Requieren materia orgánica porque ellas necesitan comer y la comida de ellas es materia orgánica. Y otro requerimiento que eso complica un poco el uso es que generalmente requieren pHs casi neutros. Entonces hay que tenerlo muy presente antes de aplicarlas, pues hacer una corrección de la acidez del suelo. Y les presento algunos trabajos para que vean la importancia de esto. Este es un trabajo hecho en México, en maíz, con Azospirillum brasiliense, que es la cepa más, la especie más usada, más investigada. Se le aplicó a maíz y a sorgo granífero, que son cultivos gramíneas, cultivos forrajeros. Y como ustedes observan, miren el número de plantas por hectárea en maíz, como aumentó, el peso de la raíz también aumentó bastante. La materia orgánica asociada al cultivo aumentó mucho también. Ellos lo llaman MOAD, materia orgánica asociada a las bacterias diazotróficas, que son estas. Y en sorgo también aumentó el número de plantas, el peso de la raíz y la materia orgánica asociada. O sea que el beneficio es muy claro y muy contundente. En el mismo trabajo, miren la diferencia en porcentaje del peso de las raíces, siempre a favor de los inoculados. La diferencia en porcentaje en el número de plantas, diferencia en porcentaje en kilogramos de materia orgánica mejorada o producida. Esto en maíz y esto en sorgo, también porcentaje en peso de raíces que fue superior al inoculado. Entonces vemos que ya está comprobado que esto sí sirve. Obviamente en estos organismos vivos la aplicación es muy crítica. Muchas veces se fracasa en esto por la aplicación indebida y simplemente se le achaca el producto y no el manejo que se haga de él. Este otro trabajo interesante, la revista Fitotecnia de México, evaluaron cepas de Azospirillum brasiliense en crecimiento y rendimiento del grano de maíz, donde concluyen que este Azospirillum estimuló la producción de AIA, que es el ácido indolacético, una hormona del crecimiento vegetal, y esto produjo mayor biomasa del maíz. Este fue un ensayo en invernadero. Dicen que en el campo ya no aumentó mucho el rendimiento del maíz, pero incrementó la rentabilidad del cultivo en un 36%, que esto es bastante, que es lo que más interesa al productor. Este es un trabajo realizado en la Universidad Pontificia Javeriana en microbiología ambiental aquí en Colombia. Trabajaron con Azotobacter nigricans, que lo aislaron de una cepa de stevia rebaudiana, que es la planta edulcorante. Los investigadores encontraron que este Azotobacter nigricans incrementó la producción de biomasa en un 15% en un cultivo de stevias. Y esto es muy importante porque en stevia se cosechan las hojas. Es muy importante considerar que estas dos bacterias son naturales del suelo, que lo ideal es usted, como ha hecho Corpoica en la costa atlántica con los ganaderos, tomar muestras de estas bacterias en el suelo de su finca y luego reproducirlas en laboratorio y volverlas a aplicar, porque es la cepa específica que usted tiene en la finca, en su suelo.
Este trabajo realizado por los ex compañeros míos de Corpoica, muy interesante. La doctora Ruth Bonilla tiene estos trabajos muy interesantes, especialmente ella es la microbióloga. En Kikuyo, que es un pasto número uno en producción de leche especializada, estudiaron el efecto de bacterias promotoras del crecimiento asociadas a este pasto en el altiplano cundiboyacense y encontraron dos cepas que ellos las realmente es una investigación, no dicen los nombres de las cepas, sino los códigos 4K y 5B, y encontraron que estas cepas promovieron capacidad de crecimiento del kikuyu a los 100 y 130 días. Se mejoró el peso fresco y el peso seco de la planta con relación al control químico. Esto pues en condiciones de invernadero, pero vale la pena tener en cuenta este trabajo y más en estas condiciones de trópico alto, donde se abusa de la fertilización química. Y yo estoy seguro que el problema es físico y biológico en estos sistemas, más que químico. Miremos para terminar algunos productos comerciales. O sea, estos microorganismos ya se escalan comercialmente. Este, aunque es de México, sirve como referencia. Miren, ya sale comercialmente. Azospirillum brasiliense. Y se puede aplicar a las semillas de 250 a 500 mililitros por kilo. Se puede aplicar al suelo en riego de 3 a 5 litros por hectárea. Este viene en suspensión acuosa. O sea, el medio que viene en este caso es líquido. La Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá tiene un escalamiento comercial que se llama Biocultivos y tiene un producto que es el Azotobacter coccum. Ellos lo comercializan con esta razón social, este Azotobacter, que es un fijador de nitrógeno en vida libre. Este trabajo también, ya pasando a lo que es bacterias solubilizadoras, es muy interesante porque es una revisión muy completa de cuáles bacterias o rizobacterias, o sea, bacterias de la rizosfera, solubilizan fosfato. Muy interesante. Por eso lo traigo como referencia. Ellos han encontrado, y aquí en Colombia también se trabaja en esto, especialmente las pseudomonas fluorescens son muy solubilizadoras de fósforo. También hay algunos hongos que solubilizan fósforo. Y aquí entonces tenemos pseudomonas, rhizobium, brucolderia, acromobacter, agrobacterium, aerobacter, flavobacterium, yarovia, streptosporangium y erubinia, que son las más comunes que ya se están, digamos, escalando comercialmente para solubilizadoras de fósforo. Comercialmente se usan más que todo las pseudomonas. Y pasando ya a lo que es el bacterias endófitas, es muy interesante este trabajo hecho en Uruguay. Con caña de azúcar descubrieron bacterias promotoras del crecimiento que se puede producir comercialmente, siendo la caña una gramínea, y descubrieron una bacteria endófita que aumenta la resistencia y producción de la caña de azúcar. La que más se usa en investigación como bacteria endófita es la Gluconacetobacter diazotróficus. Como ustedes ven ahí, ellos evaluaron esta bacteria endófita, otra bacteria ya del suelo, el Enterobacter, como promotora de crecimiento y un control, y ustedes ven la superioridad de la bacteria endófita Gluconacenobacter
diazotróficos en el crecimiento de la planta. Aquí también diazotróficos versus chinela, otra bacteria promotora del crecimiento. Miren la diferencia, que quiere decir que esto sí es posible. Bueno, en nuestro país tenemos a Fundaces, que es una organización del Minuto de Dios. Fundaces tiene productos como el AgroPlux, que es un acondicionador biológico de suelos. Básicamente son bacterias nitrofijadoras, ácido lácticas y hongos y levaduras. Las bacterias nitrofijadoras son el Azospirillum y Azotobacter básicamente. El Azovac es lo que ellos tienen para Azotobacter crococcus. Y el Fosforis son pseudomonas, perdón, disculpa. El Fosforis son pseudomonas solubilizadoras de fósforo. Ellos también tienen la exclusiva en Colombia de la producción de microorganismos eficientes o eficaces, que es una tecnología japonesa patentada por el doctor Terugo Iga. Y estos microorganismos eficientes son básicamente Pseudomonas, Lactobacillus y Saccharomyces. Son básicamente microorganismos descomponedores, aunque por tener Lactobacillus también se podrían utilizar en ensilajes, por ejemplo. Entonces aquí se induce procesos de fermentación de la materia orgánica, mitiga también la producción de olores, compite con patógenos, estimula el crecimiento y desarrollo vegetal, sirve para descomponer residuos y mejora la calidad de aguas residuales por los componentes que tienen. Básicamente esas pseudomonas son las solubilizadoras de fósforo. Y también ya en Antioquia, en nuestra ciudad de Medellín, también está esta empresa nuestra que se llama Sobiotech y produce este biofertilizante líquido. Muy bueno este producto, yo lo he utilizado. Tiene solubilizadores de fósforo y fijadores biológicos de nitrógeno, que son Azotobacter y Azospirillum. Miren el pH 7,2. Y esta otra que son bacterias transformadoras, el Sobio-TMO, son microorganismos ácido-lácticos y levaduras, podrían utilizarse en aditivos para ensilaje. Bueno, aunque en ensilaje no es muy conveniente la levadura, pero sí los ácidos lácticos. Y aquí el Sobio-TMO sirve para uso doméstico, para pozos sépticos, en porcícolas, se puede echar en el tanque estercolero para ayudar a descomponer y a mejorar la cuestión de los olores. En compostaje se echan 2 litros por tonelada. Algunas publicaciones ya para finalizar. Publicaciones están a la orden de ustedes. Este libro de producción, uso y manejo de bioestimulantes, abonos orgánicos, acondicionadores y biofertilizantes a partir de fuentes no convencionales, de la doctora Luz Alba Luna. Es un librito muy interesante porque muy práctico, con toda la fundamentación teórica. Está también una publicación de elaboración y uso de productos alternativos para nutrir, controlar plagas, enfermedades y manejar la maleza en el cultivo de cítricos. Aunque está enfocado en el cultivo de cítricos, tiene muy buenas formulaciones para abonos orgánicos que se pueden hacer en la finca.
Muy bien, hasta aquí entonces llegamos en nuestro capítulo de fertilización en pastos y forrajes, que es el más largo realmente, pero yo creo que vale la pena. Eh, entonces les agradezco mucho la atención, les habló Julio Echeverry Gómez, profesor de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias.